Lo que vamos a hacer hoy día va a ser cerrar el último tema, el de series de tiempo no estacionarias, y lo que vamos a hacer es presentar una batería de test que ustedes van a tener que aplicar para la tarea que ya hemos definido fecha para finales de septiembre, ¿no es cierto? Entonces, podrían acabar la tarea 2, que debería ser ya la próxima semana, empiecen a trabajar en la tarea 3, porque es una tarea 3 que creo que es divertida, y además en la que van a tener que leer e investigar bastante para poder realizar. Déjeme poner antes un contexto general para con ello eh, motivar lo que vamos a hacer. Hay un paper bastante influyente, hace ya bastante tiempo, en 1982, de un señor que se llama Nelson y Closer, y estos señores lo que hicieron fue básicamente utilizar los resultados que aparecían en este paper, que era un paper estadístico, los señores Dickey y Fuller, estos nuestros amigos con los que derivamos la distribución asintótica del primer test de la unitaria que vimos. Estos señores son estadísticos, y por lo tanto a estos señores les importaba lo mismo si estaban hablando del IPC o de la precipitación pluviosa en el Congo belga. Para ellos era lo mismo, era simplemente encontrar que había un problema, entre comillas, que estábamos encontrando cuando teníamos cualquier problema de series de tiempo convencional, y que la teoría asintótica colapsaba cuando queríamos evaluar esa hipótesis particular de que el valor de phi era 1. Y por lo tanto, entonces, esto pasó simplemente como algo, como una curiosidad estadística, hasta que los señores Rolson y Closter deciden agarrar y aplicar el test de variación unitaria recién desarrollado por Dickey Fuller para tratar de evaluar si las series de tiempo que típicamente utilizamos en economía son series en las cuales se puede o no se puede rechazar la presencia de una raíz unitaria. Entonces lo que hacen es que agarran, no recuerdo si eran 20 o 30 series de tiempo, como consumo, producto, inversión, IPC, dinero, etcétera, todo lo que ustedes quieran, y lo que hacen entonces es hacen esta batería de test de raíces unitarias y encuentran que la gran mayoría de las series de tiempo con las que se estaba trabajando eran series en las cuales no podía rechazarse la hipótesis nula de una raíz unitaria. Y eso obviamente desde un punto de vista estadístico tenía implicancias importantes, pero desde un punto de vista económico tenía implicancias aún mucho más importantes, porque obviamente estamos diciendo ahora, nosotros vivíamos en el mundo feliz en el que nosotros asumíamos que teníamos modelos de crecimiento y modelos de ciclo. Para poder hacer eso, nosotros teníamos que tener la garantía que podíamos descomponer el ciclo de la tendencia. Y que obviamente, ¿qué es el ciclo simplemente son las fluctuaciones en torno a esta tendencia, ¿no es cierto? Si es que tenemos una serie con raíz unitaria, eso se va al tacho, porque todo shock transitorio tiene efecto permanente. Entonces, ¿qué es ciclo? El ciclo se vuelve tendencia al final del día. Y la tendencia dejó de ser esta tendencia bonita que solíamos hacer y se convierte en lo que se llaman stochastic trends o tendencias estocásticas. Por lo tanto, entonces, esto modifica sustancialmente, si es que efectivamente ocurre, todo lo que podíamos hacer desde un punto de vista teórico. Obviamente, lamentablemente, como ocurre muchas veces cuando los economistas nos enamoramos de la técnica en lugar de pensar primero en ella, lo que ocurre muchas veces es que esto llevó a una hemorragia de test de unitarias, pero sin tener la economía suficiente para ver cuáles eran las consecuencias de realizar este tipo de test. Y como hemos visto, hay muchas diferencias entre las series que son estacionarias en tendencia y las series que son estacionarias en diferencia. Sabemos que las series como el consumo, el producto, etcétera, típicamente son no estacionarias, están creciendo generalmente, ¿cierto? Pero la pregunta ahora es si es que están creciendo, si la fuente de este crecimiento está dada por ejemplo, una tendencia termística o está dada por tendencias estocásticas. Si está dada por tendencias estocásticas, entonces sabemos que los shocks transitorios tienen efectos permanentes, sabemos que si vamos a hacer proyecciones a largo plazo, las proyecciones van a tener intervalos de confianza que no están acotados, si es que tenemos series que tienen raíz unitaria versus las series que no tienen raíz unitaria. Por lo tanto, hay muchas cosas que debiesen tomarse muy en serio cuando nosotros decidimos tomar en cuenta que las series tienen una raíz unitaria. Como lamentablemente, cuando los economistas decidimos delegar la autoridad respecto a los hallazgos que encontramos a simplemente la parte empírica, y nos olvidamos que además somos economistas, entonces empezamos a hablar muchas tonteras, pues seguramente están escuchando regularmente todos los días ustedes. Cuando nos olvidamos que somos economistas, obviamente empezamos a hablar tonteras. Una de esas cosas, por ejemplo, es que si es que nosotros críticamente tomamos a los test de raíz unitaria solamente, si ustedes agarran una serie como el IPC, por ejemplo, tienen serie del IPC. A la serie del IPC le hacen los test de raíz unitaria que vamos a ver y doble contra sencillo, no me gusta apostar demasiado, excepto en fútbol, pero doble contra sencillo, ¿qué va a ocurrir? Sobre todo si es contra Bolivia, lamentablemente, las eliminatorias, etc. Aquí me va a tomar una apuesta así, nadie. Ok, entonces tenemos el IPC, hacemos un test de raíz unitaria, no rechazamos la hipótesis nula de raíz unitaria. Entonces decimos,
para poder hacer estacionaria al IPC, tenemos que sacar la primera diferencia. Supongan que es el IPC, digamos que es el log del IPC. Le sacamos la primera diferencia. La primera diferencia del log del IPC es aproximadamente ¿qué? ¿Qué llamamos a la primera diferencia del nivel de precios? Inflación, ¿no es cierto? La primera diferencia del nivel de precios y el cambio del nivel de precios, convencionalmente inflación. Entonces agarramos una serie con la inflación y le hacemos un test horizontal a la inflación. Hacemos un test horizontal y puede ser, gran parte de las veces, que acabemos no rechazando la hipótesis nula de una raíz unitaria. Por lo tanto, entonces decimos, la inflación tiene una raíz unitaria. Si la inflación tiene una raíz unitaria, quiere decir que el IPC tiene dos raíces. Porque necesito dos veces diferenciar esa serie para convertir a la serie en estacionaria. Entonces, acabamos diciendo una cosa como que el IPC es I2. ¿Se acuerdan que I era el orden de integración, el número de veces que necesitamos diferenciar una serie para que la serie se vuelva estacionaria? Entonces, acá estamos diciendo que si el IPC es I2 o la inflación es I1, entonces estamos diciendo que todo shock transitorio en inflación tiene efecto permanente sobre el nivel de la inflación. Si creyésemos que efectivamente eso es así, y de hecho, lamentablemente, muchas veces hasta personas que trabajan en cargos de responsabilidad tratando de controlar la inflación en principio, llegan a conclusiones empíricas como esta. La pregunta es, ¿qué sentido tiene? Lo primero que yo haría si yo estuviese, por ejemplo, en el Banco Central, y yo concluyo que el IPC es I2, es decir, que la inflación es I1, lo primero que yo hago es renunciar. Digo, no tiene sentido este trabajo. Mi trabajo es intentar estabilizar inflación y acabo de demostrar que la inflación no es estabilizable. Que los shocks transitorios tienen efectos permanentes. Que sea un shock en el precio de los tomates en Calama mañana y después se recupera, ese shock me va a llevar a un shock permanente en mi inflación, en el nivel de precios. ¿Están de acuerdo? Entonces, si es que nosotros acríticamente empezamos a hacer estos test y empezamos a decir este tipo de tonteras, vamos a acabar diciendo cosas que económicamente no tienen absolutamente ningún sentido también, ¿no es cierto? Y obviamente hay muchas razones económicas por las cuales los test raíces unitarias van a ser totalmente vulnerables al tipo de patrones que vamos a discutir que existen efectivamente en las series y que pueden llevar a que nosotros concluyamos una de este tipo de cosas. Otra cosa que puede ocurrir, series como la tasa de interés. La tasa de interés, ustedes van a ver, van a trabajar en la tarea con varias de estas series. La tasa de interés, por ejemplo, ustedes concluyen que la tasa de interés le hace un test raíz unitaria, no rechazan la hipótesis de una raíz unitaria. ¿Qué querría decir que la tasa de interés es I1? En el primer modelo que ustedes han visto de asset pricing, en el primer modelo en el que tratan de ver consecuencias intertemporales de decisiones de consumo, ¿qué era la tasa de interés? La tasa de interés en principio era un precio relativo entre consumo presente y consumo futuro, ¿no es cierto? ¿Sí? En la primera ecuación que ustedes han visto, la tasa de interés en función de algo que tenía que ver con la tasa marginal de distribución entre consumo presente y futuro. ¿Sí? Si ustedes dicen que el lado derecho o izquierdo de la ecuación, digamos que es interés en este caso, la tasa de interés, si ustedes dicen que eso es I1, ¿sí? Porque es lo que están diciendo, la tasa de interés es I1. Implícitamente me tienen que estar diciendo que el lado derecho de la ecuación también tiene que ser I1. O sea, no puede ser que algo que es I1 me dé algo que no sea I1. Vamos a ver eso justamente un poquito más tarde. Que combinaciones de series que tienen un orden de integración, quien va a ganar siempre es el orden de integración mayor. Entonces, si yo agarro una serie que es I4 y la sumo con otra serie que es I3, el resultado va a ser una serie que tiene que ser I4. Típicamente, ¿ok? Entonces, si yo tengo una serie que es I1, al otro lado la otra serie tiene que ser I1. Si la tasa de interés es I1, quiere decir que la tasa marginal de distribución entre consumo presente y futuro también tiene que ser I1. Si eso fuese I1, querría decir que la tasa de crecimiento del consumo del producto tiene que ser I1. Y eso, ni en su peor borrachera, se lo ha podido decir nadie. No creo que haya una persona que diga ese tipo de cosas. Por lo menos seriamente, ¿cierto? Por lo tanto, entonces, otra vez, o sea, no tiene absolutamente ningún sentido desde un punto de vista económico que eso ocurra. Muchas veces también, y ustedes, si se dedican a este tipo de cosas también, si ustedes, por ejemplo, toman una serie como el índice de Gini, o toman la tasa de desempleo, y acríticamente le hacen un test de raíz unitaria, ustedes van a acabar diciendo, por ejemplo, que las desigualdades persistentes, sacan el violín, etcétera, todo ese tipo de cosas que se dice después de llegar a estas conclusiones, pero independientemente del violín, de los efectos especiales o la música que le pongan, piensen en la economía detrás de esto. Si ustedes me dicen que la inflación, o perdón, que el Gini es I1, lo primero que me están diciendo es que el intervalo de confianza para la proyección del Gini en un plazo relativamente más grande va a estar no acotado. Y yo les digo, es imposible. El Gini, a no ser que estemos en un lugar que en Marte las cosas distintas,
En el planeta Tierra, el Gini está entre 0 y 1. No hay más, ¿no es cierto? No puede ser más de 1, no puede ser menos de 0. La tasa de desempleo está entre 0 y 1, no puede ser más de 1, no puede ser menos de 0. ¿Cómo es posible que yo diga que va a haber una raíz unitaria y el intervalo de confianza tiene que estar entre 0 y 1? Por construcción está acotado. Por lo tanto, entonces, hasta desde un punto de vista de medida, de admisibilidad, esto no tendría mucho sentido. Obviamente vamos a discutir algunas transformaciones que se pueden hacer para tratar de ver cómo series que están entre 0 y 1 les hacemos un mapeo hacia series que están en un dominio menos infinito, infinito, y ahí uno podría pensar en este tipo de cosas. De hecho, hay modelos económicos, creo muchos modelos, pero hay modelos económicos que llaman los modelos estos de histérisis, en los cuales justamente se considera que, por ejemplo, pueden haber shocks permanentes en desempleo y ese tipo de cosas que fruto de shocks transitorios pueden llegar a shocks permanentes. Hay ese tipo de cosas también. Déjenme presentarles otro ejemplo que tal vez sea más cercano a ustedes. El precio del cobre. Ustedes agarran el precio del cobre, el precio de cualquier commodity, cobre, estaño, oro, lo que sea. Le hacen un test de raíz unitaria, el precio del cobre, oro, estaño, lo que fuera, doble contra sencillo, con alta probabilidad, se hacen sobre todo los test más simples, más tontos, más tranquilos, que son los primeros que vamos a ver, que son los que lamentablemente casi todo el mundo hace. Acabamos concluyendo, por ejemplo, que el cobre tiene una raíz unitaria. Por lo que es lo mismo, los términos de intercambio tienen mucha persistencia, empezamos a contar un relato de ese tipo de cosas. Pero no solo estamos diciendo eso. Si estamos diciendo que, por ejemplo, el precio del cobre tiene una raíz unitaria, estamos diciendo que todo shock transitorio tiene efecto permanente. ¿Qué sentido tendría justificar en un párrafo que los términos de intercambio son tremendamente persistentes y en el siguiente prometer o ofrecer hacer un fondo de estabilización del precio del cobre? Esa es una garantía de tirar plata por el excusado. ¿Cómo podemos estabilizar algo que es inestabilizable? Por nuestra propia definición. Acabamos de decir que tenemos una raíz unitaria en el precio del cobre y estamos ofreciendo tratar de estabilizar algo que no tiene sentido estabilizar. Lo primero que hemos dicho en un curso de economía convencional, les han dicho, ¿qué tienen que hacer ante shock transitorio? Bueno, sí, ante shock transitorio hay algo que podemos hacer. Pero ante un shock permanente, lo mejor que uno puede hacer es simplemente internalizarlo y punto. Saber que la vida cambió. Si no puede hacer nada contra un shock permanente, uno tiene que acomodarse al shock permanente. Uno podría tal vez tratar de hacer algún tipo de ingeniería para tratar de morigerar los efectos de un shock transitorio. Pero un shock permanente no tiene sentido. Es la receta para irse a la quiebra, el intentar hacer eso. Entonces, ¿qué sentido podría tener si es que queremos justificar este tipo de cosas? El justificarlas utilizando justamente un resultado mediante el cual, por lo menos económicamente e intuitivamente, sería ridículo intentar estabilizar algo de este tipo. Entonces, como ven, lo que ocurre muchas veces es que cuando acríticamente hacemos tests estadísticos sin tener una discusión respecto a sus consecuencias, acabamos diciendo cosas que no tienen absolutamente ningún sentido desde un punto de vista económico. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a tratar de hacer acá es, en primer lugar, discutir algo respecto a justo este dilema existencial que tenemos, y después de eso voy a tratar de presentarles algunas cosas más. Bueno, obviamente acá tenemos ¿cuántos? Un número gigantesco de gente online, o sea que vamos a tener que hacer, como hay más gente presencial, ustedes van a tener que simplemente creerme el recuento que voy a hacer. Pero lo que tengo acá son dos series de tiempo, llamo la serie azul y la serie roja. Entonces, lo que típicamente hago cuando tengo un número suficientemente grande de alumnos es que les digo a los alumnos, una de estas dos series, se los garantizo porque yo las he generado artificialmente, una de estas dos series tiene una raíz unitaria y otra no. La primera cosa que debería quedarles clara, es que, por lo que están viendo ahí, es que no es cierto que toda serie que tenga una raíz unitaria tiene que estar creciendo, tiene que estar cayendo. No es necesariamente cierto eso. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, una de estas series es un random walk. Y es un random walk sin drift. No tiene deriva. Y por lo tanto, como no tiene deriva, lo que va a ocurrir es que la serie va a ir dando vueltas por todo lado, pero no tiene por qué tener una tendencia hacia ninguna parte. Por lo tanto, entonces, un primer preconcepto que es falso es que toda serie, para ser no estacionaria o para tener una raíz unitaria, tiene que estar creciendo, tiene que estar decayendo. No es cierto eso. ¿Okay? La siguiente cosa, hay mucha gente que cree tener poderes que yo, por lo menos, no poseo, que es que viendo la serie uno puede, a los Superman, saber directamente que por rayos X o lo que fuera, ese poder mediante el cual uno puede determinar simplemente viendo la serie si la serie tiene una raíz unitaria. Entonces acá, por ejemplo, les presento dos ejemplos. Una serie yo les garantizo que no tiene una raíz unitaria y otra que tiene una raíz unitaria. Entonces lo que típicamente hago es pedir a la gente que levante la mano, que me diga
quienes votan por el rojo, quienes votan por el azul, generalmente nadie levanta la mano y al final, generalmente alguien levanta la mano. Pero tratemos de ver como están todos con antifaz, es más fácil. Vamos a ver quién ha dicho qué. ¿Quién cree que es la roja? ¿Quién cree que es la azul? Azul, vamos por la azul. Nadie. Roja. Roja. Cuatro rojos, cuatro amarillos porque no han votado. ¿Ok? Ok, entonces vamos con los rojos. Entonces, ¿por qué? A ver, por ejemplo, ¿por qué dijiste que la serie, crees que la serie roja es la serie que te va a resultar? ¿No? Ok. Yo lo pasé solo por las puertas más largas, ¿no? Ya. Entonces, esta es una respuesta bastante típica también, ¿no es cierto? No estoy diciendo que sea incorrecta, es bastante típica. Es el preconcepto de que si la serie tiene una relación etaria y no está creciendo, tiene que ser por lo menos que sea más loca. Y que sea más loca acá es porque tiene los extremos más largos, ¿no es cierto? Como tiene los extremos más largos, debe ser que tiene una relación etaria porque estoy asumiendo que locura, entre comillas, y raíces unitarias tienen que ir juntas. Y eso no es necesariamente así. ¿Por qué? Porque obviamente yo podría tener, por ejemplo, que la serie azul, imagínense que una serie es, una es un AR1, con el coeficiente del AR1 muy cercano a 1, pero no 1. Digamos 0.95, por decir algo. Y la otra es un 1 clavado. ¿Ya? Más un shock. Y el shock en la serie azul, estoy inventando, no sé si es así, pero el shock en la serie azul es, por ejemplo, 3 veces más volátil que el shock en la serie roja. El U es 3 veces más volátil en la serie roja que en la serie azul. ¿Qué va a ocurrir? Que obviamente va a haber mucha más dispersión en la serie con la varianza en el U. No estoy diciendo en la varianza del Y, ¿no es cierto? La varianza incondicional del Y en un proceso AR1 estacionario va a existir. En la de un AR1 con raíz unitaria ni siquiera existe. La varianza incondicional es infinito. ¿Bueno? Pero la varianza condicional puede ser mucho mayor en una que la otra. Justamente si es que tengo un shock más volátil en un lado que en el otro. Entonces, la segunda cosa es que, el segundo preconcepto que no es necesariamente así, es que para que una serie tenga una resultaria, tiene que efectivamente ser más volátil que la otra. No estoy diciendo que no sea ese caso. En un minuto más voy a tratar de responder ese misterio. Vamos con la siguiente. ¿No es cierto? Las siguientes son otra vez una serie azul y una serie roja. Llamémosla Z1 y Z2 ahora. Entonces, la serie Z1 y Z2, otra vez, garantizo que una de esas tiene una resultaria, la otra no tiene una resultaria. Y acá para mostrarles que efectivamente podemos ver dos series que estén yendo hacia el mismo lado. ¿Ya? Las dos series están yendo hacia el mismo lado, las dos series están creciendo más o menos a la misma tasa en el largo plazo, pero una de estas series estaciona en tendencia y la otra estaciona en diferencia. ¿Ok? Y garantizo eso, ¿por qué? Porque yo las he generado artificialmente. Y no estoy mintiendo, es efectivamente así. ¿Ok? Entonces, pregunto otra vez, ¿sería azul o sería rojo? Azul. Bueno, ¿alguien azul? Yo creo que la serie roja. ¿Qué debe ser? O sea, es rojo firme. Estaría buscando. Ok, entonces, otra vez, una cosa que es muy importante nuevamente de ver acá es que por mucho que tengan la tentación de que alguien les muestre una serie, ustedes digan, raíz unitaria hay que diferenciarla, que es algo que se vuelve un reflejo en mucha gente que ha hecho este tipo de test, que dice, he hecho un bar, pero mi bar no tiene series que son estacionarias en Y, entonces primero hago test de raíz unitaria. ¿Tiene raíz unitaria? Primera diferencia. ¿Tiene raíz unitaria? Otras diferencias. ¿Tiene raíz unitaria? Otras diferencias. 5 diferencias y ahí hago el bar. Hasta que mi test de raíz unitaria me diga que no lo hago. Otra vez. Así de simple, si así de simple fuesen las cosas, el mundo sería muy, muy tranquilo. Pero cuando ocurre este tipo de cosas, tragarse una raíz unitaria puede ser tremendamente indigesto. Como les decía, por ejemplo, en el caso del IPC. Raíz unitaria, ok, inflación. Primera diferencia. Inflación, raíz unitaria. Segunda diferencia, el nivel de precio, aceleración del nivel de precio. Y el título del paper es determinantes de la inflación. Es falso. El título del paper no es eso. El título del paper debería ser aceleración del nivel de precios. ¿Qué puedo hacer de la inflación? Cero. Nada. ¿Por qué? Porque como me entra una raíz unitaria, ¿cuál va a ser mi proyección de la inflación? Entre menos infinito, infinito. Hasta luego. ¿No es cierto? No puedo decir nada más inteligente. ¿Qué más puedo decir? Y eso lamentablemente van a ver muchísimo peor. Que dice, tipo de cambio, y uno mira el modelo, lo primero que tiene es la primera diferencia del tipo de cambio.
Ese no es un modelo de tipo de cambio. Es un modelo de otra cosa, del cambio del tipo de cambio, de la devaluación, de lo que ustedes quieran, pero no es un modelo de tipo de cambio. Y lo mismo ocurre con nivel de actividad y política monetaria. Falso. Lo primero que han hecho es han agarrado el producto, primera diferencia y listo, han empezado a trabajar con primeras diferencias. Nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver. Por lo tanto, entonces, hay que tener muchísimo cuidado en lo que estamos. Y primero, obviamente, tener cuidado en el título. Sí, vamos a hacer una cosa. El título de nuestro paper tiene que ser algo de lo que efectivamente algo podemos decir. El único que hemos decidido sacar una primera diferencia es que hemos renunciado a poder decir algo inteligente sobre el nivel de la serie. Y puede ser que sea así, no estoy diciendo que no sea así. No estoy diciendo que efectivamente la serie tenga una recetaria y por lo tanto uno tenga que trabajar de algún modo para sacar la estacionalidad, para llevar la estacionalidad. Pero si esto no hace, uno eso tiene que primero transparentar que le va a ser imposible decir nada sobre el nivel de la serie. Que lo que uno está diciendo en ese caso es que todo eso transitorio tiene efecto permanente sobre el nivel de la serie. Tiene efecto transitorio sobre la primera diferencia, pero tiene efecto permanente sobre el nivel. Si recuerdan esa función de impulso-respuesta que les mostré al acabar el tópico 2, justamente ejemplificaba eso. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bien. Y por lo tanto, entonces, otra vez, haber hecho eso no tiene mucho sentido ahí. Un punto que también es muy importante es que muchos de estos tests son lo que se llama sample dependent, o sea, que dependen mucho de la muestra que nos tocó. Supongan que esta es la trayectoria de, están en Chile, 1980 y tantos, empezando en 1990, y esto es hasta 1996, 97. Y ellos llaman la tasa de inversión. O sea, es la inversión sobre PIB. Y esto es más o menos como ha estado Chile, ¿no es cierto? Durante ese tiempo. La tasa de inversión era relativamente baja, la tasa de inversión llegó a cifras récord, casi 30% del PIB, etc. Números ahora ya inimaginables, y ahora mucho más. Pero todos son así. Si es que uno trabajase con una serie así, y solo viese esa serie, y le hiciese cualquier test de raíz unitaria o no de raíz unitaria, la primera cosa que uno diría es que esta serie tiene una tendencia. ¿Estamos de acuerdo? Y por lo tanto, entonces uno proyectaría, si es que uno está parado acá, me diría, bueno, ¿cuál es la predicción que va a tener de acá a 10 años para esta serie? Y la respuesta es que esa serie seguramente va a tener una tasa de inversión del 105%. No sé si me está siguiendo. ¿No es cierto? Porque justamente porque he dicho que la serie tiene una tendencia, entonces mi proyección va a ser que la serie crezca de este modo. Pero obviamente esto es una tasa. Y como es una tasa, claramente lo que ha ocurrido con, por ejemplo, la tasa de inversión en Chile ha hecho esto y ahora está haciendo esto acá, ¿no es cierto? No sé cómo está yendo. Pero eso es lo que ha ocurrido. Esa es una tasa. Entonces, como es una tasa, el nosotros incorporar una fuente de no estacionalidad tiene que garantizar que nosotros podemos decir que esto va a pasar siempre, en el largo plazo. Y este también es otro de los grandes problemas que ha ocurrido, por ejemplo, con series como inflación. Durante mucho tiempo Chile tenía inflaciones del 14, 15, 20, 50, 100%. Llega la meta inflación, etcétera, etcétera, y se ancla en inflación meta, y Chile hasta hoy más o menos ha estado fluctuando en torno a esa meta. Pero si uno agarrase la llegada hasta la meta, ha ocurrido esto, pero este mismo gráfico, pero dado la vuelta. Entonces teníamos inflaciones muy altas, y empieza a caer, empieza a caer, empieza a caer. Si es que uno tuviese la serie solamente acá, uno debería proyectar que la inflación ahora debería ser menos 48.000. Y efectivamente, eso es lo que lamentablemente ha ocurrido muchas veces. Mucha gente ha trabajado con modelos de tiempo en los que les ha tocado una muestra, ya sea así o así, y han hecho proyecciones y han dicho cosas que obviamente desde el día uno no debéis entender que no tenía ningún sentido de hacer. Y por eso es que también es muy importante que nosotros tenemos que ser, antes que estadísticos, antes que econometristas, entre comillas, economistas. Y los economistas lo primero que hacemos es asegurarnos de que lo que estamos diciendo en nuestros escenarios empíricos no nos lleve a ser ridículos en 2 días más, que es lo que efectivamente ocurre cuando no tomamos en cuenta las características específicas de la serie y qué es lo que la economía nos diría respecto a lo que estamos haciendo. Por lo tanto, entonces, mi conclusión número 1 respecto a lo que acabamos de hacer es que justamente los superpoderes de poder visualmente definir si una serie es o no estacionaria, de si es que una serie tiene o no tiene una relación unitaria, de si una serie estaciona en tendencia o estaciona en diferencia, son totalmente exagerados. No existe una persona que sea capaz de poder hacer eso visualmente. No hay manera de poder hacerlo.
Justamente ese es el gran problema que vamos a tener con los test unitarios. Todos los test que hemos visto antes, hasta ahora, por ejemplo, queríamos testear la hipótesis nula de cualquier cosa en su curso de econometría en pregrado, en su curso de econometría 1. Todas las cosas eran razonablemente simples de hacer. ¿Por qué? Porque tenemos la vida feliz, donde raíz t de beta gorro menos beta, converge en distribución, a una normal con 0, sigma cuadrado q inversa. ¿Cierto? Y esa era la distribución asintótica, y con eso la vida era hermosa. ¿Cierto? Hacíamos nuestros test Wald, todos los test. El problema que tenemos ahora es que, primero, raíz t no sirve. Ya hemos visto, con raíz t no alcanzamos a tener una distribución que no se degenerara en el caso de que tengamos una raíz unitaria. La segunda cosa que ocurre es que, lamentablemente, la distribución dejó de ser normal. Y la tercera cosa que ocurre es que la distribución dejó de ser simétrica también. Son demasiadas cosas que hacen muy complicado hacer un test de raíz unitaria. Entonces, déjame partir con un ejemplo de esto. Supongo que yo tengo un modelo en el que tengo una serie que es un random walk puro. Entonces, la serie es un random walk puro. Yo no sé si es un random walk puro o no. Yo tengo simplemente la serie. ¿Okay? Y yo quiero testear la hipótesis nula, que el valor de phi es 1, y la hipótesis alternativa es que el valor de phi no es que sea distinto de 1. Acá, otra cosa que además hace más turbio todavía el camino, es que la hipótesis alternativa no puede ser phi es distinto de 1. Porque la hipótesis alternativa de phi es distinto de 1 admite la posibilidad de que phi sea mayor que 1. O sea, que ni siquiera la serie tenga una residuaria, sino que la serie además sea explosiva. Por lo tanto, entonces, la hipótesis alternativa es una hipótesis en que el mundo es bonito. Acá, otra vez, desde este primer paso ya sabemos que algo complicado está ocurriendo acá. ¿Por qué? Porque típicamente la hipótesis alternativa o la hipótesis nula siempre tiene que ser que la vida es hermosa. Al menos es así. Entonces, la vida es simple, las cosas no son complejas, no hay heterocedasticidad, la vida, los errores son normales, etcétera, etcétera. La hipótesis nula siempre es la hipótesis más simple de la vida. Acá, la hipótesis nula es simple en el sentido, desde un punto de vista algebraico, ¿no es cierto? Porque queremos testear la hipótesis nula de que el coeficiente es 1. Pero la hipótesis nula tiene el lado muy cargado, porque la hipótesis nula tiene implicancias bastante más complejas que si el mundo fuese así. Y recuerden que lo que tratamos de hacer cuando hacemos un test de hipótesis es que siempre favorecemos la nula. La consideramos como nuestro hijo favorito, lo que fuera. Entonces, siempre, a no ser que la evidencia sea aplastantemente contraria a la nula, vamos a quedarnos con la nula. Entonces, ¿qué ocurre? Típicamente, nosotros estimamos nuestro modelo, un AR1, y tratamos de testar esta hipótesis. Si es que nosotros no hubiésemos hecho este curso y no supiésemos que cuando la hipótesis nula es cualquier cosa menos phi igual a 1, el mundo es hermoso porque la distribución asintótica es raíz t, etcétera, etcétera, y por lo tanto, en ese mundo hermoso, la distribución contra la cual tendríamos que comparar nuestro test es la distribución roja, que es la distribución normal. Lo que ocurre en la distribución normal, entonces, como ven, es que si es que fuese cualquier nula menos phi igual a 1, la distribución teórica debería estar centrada en que cuando yo hago la hipótesis nula, phi gordo, o yo quiero hacer la hipótesis nula, phi gordo menos el valor de la nula, dividido entre el estimador de la desviación estándar de este phi gordo, ¿cierto? El estimador de esto. Esto debería ser una normal 0,1. Como debería ser una normal 0,1, debería estar centrado en 0. O sea, phi gordo menos la esperanza del phi gordo debería ser 1. Y por lo tanto, el numerador debería estar centrado en 0. La distribución entonces debería estar centrada en 0. Y por lo tanto, debería ser igual de probable encontrar un phi mayor o menor que la nula. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que en teoría hacemos cuando hacemos el test. Entonces, si no hubiésemos hecho este curso y nos dicen testé esta hipótesis nula, corremos la regresión, agarramos el phi gordo, le restamos el 1, dividimos entre la desviación estándar, nos vamos a una normal 0,1 y agarramos este crítico. 1 punto algo. En este caso debería ser 1.64 negativo. ¿Por qué? Porque la hipótesis alternativa es una hipótesis de desigualdad. ¿Pero bueno? ¿Sí? Si hubiese sido un test donde la alternativa es simplemente distinto a 1, entonces sería un test de 2 colas. Un test de 2 colas, acá tenemos una masa de 2.5, tenemos una masa de 2.5, perdón, y el valor hubiese sido 1.96 más o menos, casi 2, ¿cierto? Eso hubiese sido el valor crítico. ¿Estamos de acuerdo? Pero como es un test de una cola, el crítico está por acá. ¿Qué es lo que estamos diciendo ahí? Entonces? Estamos diciendo que, de acuerdo a nuestra teoría, esta es la distribución correcta, no es la correcta, pero es la que creemos que es la correcta. Este valor crítico nos alcanza a dar un área, esta área A que tengo acá, que debería tener una cobertura del 5%.
5% la masa debería estar acá. ¿Sí? Porque es justamente la probabilidad de cometer un error tipo 1 que estoy dispuesto a hacer. Entonces, ¿qué debería ocurrir? Que 95% de las veces, si la hipótesis nula es correcta, el valor que me salga del phi gorro menos 1 dividido el estimador de la desviación estándar del phi gorro, ese valor debería estar 95% de las veces hacia este lado y 5% de las veces esto. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y por lo tanto, esta sería la probabilidad de cometer error tipo 1. Lamentablemente, como hemos visto, cuando el valor de phi, el verdadero valor de phi, no es cualquier cosa, perdón, es justamente 1. ¿Ya? Pues si fuese cualquier cosa menos 1, esta distribución sería la correcta. Pero si el valor de phi es exactamente igual a 1, la distribución correcta no es la roja, sino es la distribución azul, que es la Dickey-Fuller. Y como ven, esta distribución azul no está centrada en 0. Porque como hemos visto, la distribución Dickey-Fuller tenía numeradores a chi cuadrado, etcétera, ¿no es cierto? Por lo tanto, como la distribución es asimétrica, lo que ocurre es que más veces que menos, vean que esta es la distribución correcta, la azul, más veces que menos vamos a obtener un estimador de phi que va a ser menor que 1, que es el verdadero valor de phi. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y por lo tanto, si yo hago el mismo test que he hecho toda la vida y tomo este valor crítico, creyendo que el error tipo 1 que voy a cometer es simplemente el área A, lo que ocurre es que como la distribución correcta es la distribución azul, el error tipo 1 que estoy cometiendo no es solamente A, es A más B más C, es todo esto de aquí. De hecho, el valor crítico que debería tomar para testear esta hipótesis nula, cuando la hipótesis nula es correcta y por lo tanto la distribución correcta es la distribución azul, el valor crítico debería ser menos 2.87, no debería ser menos 1.64. Debe ser un número tremendamente grande. ¿Me están siguiendo? Entonces, si no, por ejemplo, el test me sale menos 2.5, convencionalmente ustedes dirían, pero es una locura pensar que el valor de phi es 1. Porque menos 2.5 está demasiado lejos del crítico. ¿Están de acuerdo? Pero en este caso, como el crítico es casi 3, cualquier test que me salga un poco menor que casi 3, me va a decir, mira, ¿sabes qué? No rechazo la hipótesis 1. Quédate con él. ¿Y por qué estoy haciendo eso? Porque yo sé que bajo este crítico estoy cometiendo demasiado error tipo 1. La verdadera distribución es la distribución azul. Y como la verdadera distribución es la distribución azul, tengo que cuidar mucho esa nula. ¿Y cómo tengo que cuidar esa nula? Creándome un crítico gigantesco, 2.87. Y por eso es que es tan fácil cometerle un gol a Bolivia, no rechazar la hipótesis 1. Porque el crítico es demasiado grande. Y por lo tanto, no rechazo, no rechazo, no rechazo, no rechazo, y tengo raíz unitaria gran parte de las veces. Eso es, por ejemplo, lo que Nelson y Plotkin hicieron con las 30 series de tiempo que tenían, y por lo tanto ellos concluyeron que casi todo lo que se movía tenía raíz unitaria. Como casi todo lo que se movía tenía raíz unitaria, obviamente el planeta tenía que repensar todo, porque shocks transitorios, efectos permanentes, histerias, y yo qué sé, todo ese tipo de cosas. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Dónde empiezan a haber problemas? Déjenme presentarles un pequeño problema que va a ocurrir típicamente. El pequeño problema que va a ocurrir, aquí hay un ejemplo muy simple de la kriptonita de los test de raíz unitaria. ¿Okay? Supongan que yo tengo un proceso en el que Y sub t es un proceso que es estacionario. Y sub t tiene un coeficiente de phi persistente, 0.95 por ejemplo, ¿ya? Es persistente, pero es lo suficientemente alejado de 1. O sea que acá raíz unitaria no hay por ninguna parte. ¿Estamos de acuerdo? Pero supongan que esta serie es tal que la serie tenía, vean que 0.95 es igual, pero que a mitad de la muestra la serie ha subido un quiebre. Y en este caso es un quiebre en nivel. Entonces la serie antes tenía una constante de 0.1 y después tuvo una constante de 0.5. Y esto es muy común en muchas series en economía. Por ejemplo, si es que ustedes han tenido una reforma laboral, o han tenido una reforma comercial, o han tenido una reforma tributaria, que en principio es una reforma permanente, no esperada, etcétera, 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 lo que va a hacer eso es que va a cambiar los niveles de muchas cosas permanentemente. Entonces, si es que, por ejemplo, bajamos aranceles, típicamente el tipo de cambio real de equilibrio va a tender a subir, si es que la reforma es
es creíble, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Si es que bajamos distorsiones permanentemente, las inversiones van a tender a subir, si es que hacemos menos distorsión en el mercado laboral, el empleo va a aumentar, etcétera. Y si es que eso es permanente, entonces, ¿qué ha ocurrido ahí? Hemos tenido un shock permanente, porque hemos cambiado permanentemente la estructura, y el efecto es permanente. Está perfecto. La vida está muy bien ahí, ¿cierto? Shock permanente, efecto permanente. Pero, ¿qué ocurre si es que yo no tomo en cuenta esto? Si es que yo considero que tengo una serie griega y no sé que ha ocurrido algo estructuralmente que ha cambiado la serie en el tiempo, permanentemente. Y yo quiero hacer un test horizontal. Entonces, la serie, por ejemplo, esta serie de acá, lo que ocurre es que es una serie que, por ejemplo, fluctúa por acá y después ha ocurrido este shock y la serie empieza a fluctuar por acá. ¿Sí? La serie ha hecho esto. Este es el comportamiento que ve en la serie. Si lo quieren ver al revés, por ejemplo, acá tenía inflación, llega alguien que estabiliza, otra vez desestabiliza, etc. ¿Sí? Entonces, una serie que tiene este tipo de comportamientos, cuando yo tengo una serie que es así, la pregunta es, yo quiero evaluar si tiene o no tiene una recetaria. Y la hipótesis que yo estoy planteando es que la serie es un AR1, ¿sí? ¿Qué posibilidad voy a tener de poder capturar o representar como un AR1 una serie que hace esto? Imposible. Imposible. La única manera en que yo podría, si es que yo creo que es un solo proceso, donde no ha habido quiebres, y que tengo una serie así, es considerar que, bueno, tuve shocks relativamente pequeños acá, y que acá hubo un gran shock transitorio, pero que me cambió permanentemente el nivel de la serie. ¿Cómo llamo eso? Raíz unitaria. Y listo. Entonces ahora, cuando el verdadero proceso era un proceso que tenía un quiebre, un shock transitorio, un shock permanente, que hizo un cambio permanente en la serie, como yo la única manera en que estoy permitiendo representar esa serie es como un AR1, la única explicación que me puede dar un AR1 para dar cuenta de ese comportamiento es decirme, acá tiene que haber una raíz unitaria. ¿Me estás siguiendo? Pero obviamente no hay una raíz unitaria. No hay una raíz unitaria. Y eso es lo que gran parte de las veces ocurre. Entonces, por ejemplo, ustedes agarran una serie como inflación, no la que van a ver ustedes tal vez, pero una serie como inflación desde los 70s, 80s, 90s, 2000, yo qué sé. Es una serie que ha tenido cosas como esta, ¿no es cierto? Yo qué sé. Y si ustedes dicen, bueno, quiero ver cuál es el mejor proceso para una serie como esta, bueno, garantizo que ahí van a haber raíces unitarias en todo lado. Pero obviamente lo primero que ustedes dirían, no, es que acá había un cambio de régimen, un cambio de política. El cambio de política es sacamos una regla de Taylor, la regla de Taylor con esta banda del 2 al 4, etcétera, etcétera. Si es que uno controla por eso, se acabó. ¿No es cierto? Se acabó, no hay raíz unitaria, mentira. Pero obviamente si es que uno no controla por eso, uno va a acabar tragándose muchas raíces unitarias. Y eso es lo que lamentablemente ocurre en este tipo de casos. Por ejemplo, lo que tienen acá es que tiene una serie que obviamente no tiene una raíz unitaria. El coeficiente de persistencia es de apenas 0.95, que es alto, pero no es escandalosamente alto. Y yo quiero, y yo testeo esto, y hago un AR1, como si fuese el proceso de acá, como si fuese un proceso de acá, y testeo la hipótesis nula que el phi es 1. La respuesta es que obviamente el phi no es 1, el phi es 0.95, y lo que va a ocurrir es que yo incorrectamente tomo esta distribución, que es la distribución de acá, porque yo he dicho, no, pero que si tiene una raíz unitaria, tengo que utilizar la distribución Dickey-Fuller. ¿Están de acuerdo? Que es la distribución azul. Utilizo la distribución Dickey-Fuller, y al hacer la distribución Dickey-Fuller, tomo este valor crítico, el menos 2.87, creyendo que con eso me estoy blindando contra cometer errores tipo 1. Pero ahora, como la hipótesis nula es falsa, lo que va a ocurrir es que ahora voy a cometer errores tipo 2 en todo está mal. Entonces, por proteger esta hipótesis nula, ahora voy a empezar a decir estupideces con frecuencia escandalosa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no existe, creo, una hipótesis más compleja, más delicada y lamentablemente más mal aplicada que la de realizar test de raíz unitaria. Entonces, estos dos ejemplos lo que querían hacer era primero mostrarles la debilidad que tiene el intentar hacer test convencionales cuando una serie tiene una raíz unitaria. Hemos visto que la teoría asintótica colapsa en ese caso. Pero el segundo problema que tenemos es que justamente cuando intentamos defender esa hipótesis nula, es que ahora sí que abrimos flancos que antes no hubiésemos podido abrir.
Y vamos a acabar con mucha facilidad encontrando redes unitarias en todo lado. Por lo tanto, entonces, lo que tenemos que hacer ahora es tratar de encontrar una manera de resolver este tipo de problemas. Déjame entonces partir ahora presentándoles algunos de los ejemplos que podríamos utilizar para hacer eso. ¿Ok? ¿Ok? Déjame partir entonces con el test más simple. Y esto este es el listado de tests que tienen que hacer para la tarea 1. ¿Okay? Entonces, el primer test es el test que ya hemos discutido, el test de Dickey-Fuller. ¿Cierto? El test de Dickey-Fuller, entonces, lo que ustedes tienen es un proceso como estos y lo que tienen que hacer es aquí, es discutir qué tipo de caso, con qué tipo de caso están trabajando. Están con el caso 1, ¿cierto? Que sería el típico test de Dickey-Fuller convencional, donde ustedes tienen el verdadero proceso de los datos, es un random walk puro, y ustedes estiman un proceso que es consistente con el random walk puro cuando el phi es 1. Quieren testar la hipótesis nula, que el phi es 1. Entonces ustedes tienen la idea de que es posible que la serie sea un random walk puro, y como recuerden, la hipótesis nula es defendida a toda costa, entonces ustedes parten con esa hipótesis nula y ustedes la quieren defender esa nula, entonces si es que la hipótesis nula que ustedes plantean es un random walk puro, y efectivamente el proceso es un random walk puro, entonces la distribución correcta es la Dickey-Fuller. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que simplemente agarrar este test de acá, o agarran este test de acá, cualquiera de estos dos, y lo que hacen después es irse a una tabla de Dickey-Fuller, donde los señores han sido lo suficientemente amables como para ya entregarnos los valores críticos de esta distribución, en lugar de nosotros tener que estar tratando de aproximarla, y por lo tanto, entonces ustedes comparan el valor calculado con el valor crítico y llegan a una conclusión. ¿Rechazan o no rechazan la hipótesis? ¿Bueno? Si es que ustedes van al otro caso, entonces ustedes ahora dicen, el verdadero proceso que genera los datos es un random puro, eso no lo conozco, pero incorporo una constante, entonces en ese caso lo que está ocurriendo es que estoy permitiendo, bajo la hipótesis nula, esto va a ser un random walk, pero con drift, porque estoy incorporando la posibilidad de que haya una constante. Por lo tanto, entonces, la teoría asintótica y la distribución podrían cambiar en este caso. Y obviamente otra vez, en Hamilton está caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, ustedes tienen las tablas para ver cada una de esas cosas en cada uno. Y obviamente también lo pueden hacer en los softwares, pero en los softwares ustedes tienen que decirles en qué caso están. El software no les va a decir, no puede leer su mente y no puede decir qué es lo que están tratando de evaluar en cada caso. ¿No es cierto? Sí. Dilo fuerte. Un poco la duda de la clase pasada igual. Con esto, como, ¿por qué uno estimaría una cosa como constante si tú crees que el proceso generador de datos? No, es que tú no crees. Acá, ese es el problema. El DGP es lo que Dios ha decidido. El Data Generating Process es el verdadero proceso que genera los datos. Lo que tú haces es estimar algo, como no eres Dios, tú simplemente dices, meter una constante, porque siempre mete una constante. Entonces, tú metes una constante, pero el verdadero GP no tiene constante. Entonces, eso va a tener implicancias para el test. Eso obviamente no quiere decir que tú sepas cuál es el verdadero proceso de generar los datos. Tú no sabes cuál es el verdadero proceso de generar los datos. Lo que tienes que hacer entonces en ese caso es que asegurarte que ver cuál es estadística, econométrica y económicamente la representación más razonable para el tipo de caso con el que estás trabajando. Entonces, la pregunta que te harías en ese caso, por ejemplo, estoy trabajando con el tipo de cambio, ¿es razonable que el tipo de cambio bajo la hipótesis nula sea un random walk puro? ¿O debe tener drift? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay series que claramente deberían tener drift si es que tienen una relación unitaria. Ejemplo, producto, consumo, inversión, etcétera. Debiesen tener una relación unitaria si tienen, debiesen tener drift si tienen una relación unitaria. ¿Por qué? Porque esas series debiesen tender a crecer. Obviamente, si es que tú tienes la mala suerte de ver la tasa de inversión en Chile y crees que esto tiene drift también, ahí vas a obviamente hacer bastantes fronteras después. Pero por lo menos económicamente uno debiese tener una idea de cuál debiese ser el proceso económico más razonable respecto al DGP. Y por lo tanto ahí escoger cuál de estos 4 casos es el más razonable de aplicar. Obviamente podemos tener equivocaciones y por lo tanto es importante asegurarse de que es robusto, por ejemplo, si lo evalúo con caso 1, si lo evalúo con caso 2, si lo evalúo con caso 3. Algunos casos son obviamente descartables de entrada. Una serie como el PIB, por ejemplo, sería bastante tonto pensar que este sería el DGP. Caso 1, caso 2, eliminados. Pero caso 3, obviamente posible. Caso 4, obviamente posible. Por lo tanto, entonces, caso 3 y caso 4, en ese tipo de casos, deberían ser aquellos contra los cuales debería ser la evaluación.
¿sí? Obviamente, caso 3 acá tampoco es muy razonable en este ejemplo. ¿Por qué? Porque si es una serie como el pi, por ejemplo, si lo único que permito, la serie está creciendo, y lo único que permito cuando estimo es un modelo como estos, la única manera en que un comportamiento de una serie creciendo sea consistente con lo que observo es que el phi sea 1. No hay otra. No puede haber otra. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, entonces, si yo quiero evaluar la hipótesis nula, pero tomando en cuenta alguna posibilidad para la alternativa, el caso 4 es el más razonable, porque por lo menos está haciendo competir una historia, que es estacionalidad en diferencia, con otra historia, que es estacionalidad en tendencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y ahí mismo, Fuerte, fuerte. en el caso 4, ahí falta, en el delta del DGP, falta el T, ¿o no? ¿Cómo, perdón? En la primera ecuación del caso 4, debería ser Y3 igual a delta por T, como es la tendencia, ¿o no? ¿Lo dice acá? Sí, ahí, el delta. ¿no? Porque es un random walk con drift. Ah, Es un random con drift. El delta es el drift. sí, sí. ¿Sí? O sea, acá estamos pensando, en estos casos es como que la hipótesis nula es correcta. O sea, en realidad el proceso tiene una relación unitaria. Y la pregunta es, ¿cómo debiese, y qué tipo de proceso estamos estimando? ¿Y qué tipo de test deberíamos aplicar en el caso en que estemos estimando esto? Pero acá, en todos estos casos, estamos asumiendo que la hipótesis nula es correcta en el DGP, en el proceso general de los datos. Hay efectivamente una relación unitaria. Entonces, como les había dicho, la importancia de esto es que cuando tenemos una relación unitaria, entonces, hacer un test de relación unitaria de Dickey-Fuller es bastante simple. Obviamente, cuando hemos visto estos 4 casos que les he presentado, ustedes me dirán, pero ¿y qué ocurre si es que, por ejemplo, tengo una serie que no sea un AR1? ¿Tengo o no tengo una relación unitaria? ¿Se dan cuenta? En todos los casos hemos asumido que YT dependía solamente YT menos 1. ¿De acuerdo? Y entonces, obviamente, en ese caso, ustedes dicen, no tiene sentido hacer este test si es que, por ejemplo, la serie es un AR2. La serie es un AR2 y puede o no tener una relación unitaria. Entonces, si la serie fuese un AR2, entonces, o un AR4, un AR8, un 25, lo que fuera, el tipo de test que tenemos que utilizar no es el test de Dickey-Fuller, sino es el test de Dickey-Fuller aumentado. Y el test de Dickey-Fuller aumentado lo que hace es que simplemente toma en cuenta, ya sea la serie en nivel o la serie en primera diferencia, y la regresiona contra el nivel de la serie rezagada en un periodo y contra hasta K rezagos de la primera diferencia de la serie. ¿Ya? Y bueno, obviamente acá también la tendencia es que quiero meter como explicación alternativa de una serie que está creciendo, que sea estacionaria en tendencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace esta cosa acá? Este K de acá, lo que hace es que tengo que escoger el nivel de K de modo tal que hacer que los errores que salen de esta representación sean lo más cercana a ruido blanco, desde un punto de vista vectorial. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, tengo que escoger el nivel de K acá para garantizar que los errores sean ruido blanco. ¿Por qué? Porque supongo que la serie tiene una relación unitaria, pero es una 3, por decir algo. O no tiene una relación unitaria, pero es una 3. Si yo estimo un proceso como el Dickey-Fuller convencional, en el que solo meto el primer rezago de la serie, todo lo que va a ocurrir es que voy a, dependiendo de cómo sea la representación de la cosa, voy a sub- o sobreestimar el valor de ese phi y típicamente voy a tender a sobreestimarlo y por lo tanto tengo que asegurarme de que el proceso estocástico de la serie sea razonablemente realista con la dinámica de la serie. Por lo tanto, entonces este K lo que intenta hacer es decirme hasta qué número de rezagos necesito para garantizar que la representación univariada de la serie sea ruido blanco. ¿Sí? O sea, perdón, que lo que me queda sea ruido blanco. ¿Ok? Y ahí entonces hago el test de relación unitaria. ¿Qué test hago? Por cualquiera de los que hemos discutido, como el Dickey-Fuller, solo que el valor crítico va a ser distinto en este caso otra vez, porque ya no es el Dickey-Fuller, sino es el Dickey-Fuller aumentado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si es que hacemos el test para esta representación, en que la serie Y está en niveles como variable dependiente, el test que tenemos que hacer es testear que este phi de acá es 1. ¿Sí? Porque lo que está haciendo esto, vean, cualquier proceso, supongan que es un AR2 con raíz unitaria, cuando ustedes saquen los eigenvalues o las raíces de ese proceso, siempre van a poder representar de modo tal que van a poder expresar al Y como función de un 1 metido acá, y todo lo demás va a ser la parte, entre comillas, estacionaria de ese proceso. Por lo tanto, entonces, si hay una raíz unitaria, se va a desenmascarar
en que el valor de phi en esta representación, cuando yo meta primeras diferencias aquí, va a ser 1. Y lo mismo, si es que la serie tuviese una raíz unitaria, entonces una manera de representar eso sería simplemente sacando la primera diferencia, y como la primera diferencia va a ser estacionaria, entonces todo lo demás que me quede aquí va a ser estacionario, y esto de acá debería ser igual a 0. ¿Por qué? Porque si la serie tenía una raíz unitaria, quiere decir que la primera diferencia era estacionaria. Y entonces acá, como la variable dependiente es la primera diferencia, entonces va a ser un ar algo, y ese ar algo va a ser estacionario. ¿Sí? Y por lo tanto, la hipótesis nula es acá beta igual a 0. Por lo tanto, entonces, va a depender de cómo ustedes corran el test de Dickey-Fuller aumentado. Si corren con la variable dependiente nivel o si corren con la variable dependiente en primera diferencia. Entonces, muy importante porque obviamente es como el día y la noche. Entonces, en un lado tienen que testear que el coeficiente es 1 y en otro caso tienen que testear que el coeficiente es 0. Y por lo tanto, por ejemplo, hay softwares como Evius que utilizan la representación a nivel. Hay otros softwares que utilizan la representación en primera diferencia. Y por lo tanto, todos están testeando una nula completamente distinta. ¿Verdad? Por lo tanto, todos tienen que asegurarse de representar esto. Los dos son equivalentes. Cualquiera de los dos que les guste es equivalente. ¿Ya? ¿Cómo harían este test? De la misma manera que hemos hecho antes, ¿no es cierto? Agarran el figurito menos la nula, dividido el estimador de la desviación estándar que sale con el OLS, y con eso tendrían el valor calculado, van a la tabla y con eso comparan el calculado con el crítico y rechazan o no rechazan la nota. Un punto adicional, como les había dicho antes, es que cuando yo tengo una serie que potencialmente está creciendo, entonces me gustaría poder tener una historia alternativa, un plan B para representar la serie. Porque si yo no coloco esta parte aquí, no hay manera en que yo rechace esta hipótesis nula si la serie está creciendo. ¿Está siguiendo? Si la serie crece y yo no permito que el crecimiento pueda deberse a una tendencia determinística, la única manera, de acuerdo a esta representación, que la serie puede estar creciendo es con este valor igual a 1. No hay otro. Por lo tanto, entonces, cuando yo tengo una serie que está creciendo, y yo recuerdo todas las cosas que hemos dicho antes, de que el poder del test de Dickey-Fuller es muy bajo, el poder era simplemente la probabilidad de no cometer error tipo 2, es decir, de no rechazar la hipótesis nula cuando la nula es falsa. El test de Dickey-Fuller es un test que tiene muy bajo poder, es muy poco poderoso. Como es un test muy poco poderoso, entonces queremos tener una manera de cubrirnos contra la probabilidad de cometer error tipo 2. Una manera de hacer eso, en este caso, sería incorporar tendencias. Ahora, obviamente, no incorporamos tendencias en una serie en la que es imposible que haya una tendencia. ¿Sí? Porque eso, obviamente, lo único que va a hacer es decir, me estás contando una historia de pirata, o sea, la serie no puede tener tendencia, estoy metiendo una tendencia acá, este coeficiente va a tender a 0, y obviamente esto va a irse o no va a irse al 1 dependiendo de cómo hago eso. Entonces, obviamente, en esto también hay que tener cuidado respecto a cómo se hace esto, ¿ok? Entonces, importante, cuando hacemos esto, que el test de Dickey-Fuller aumentado en ese caso es una hipótesis conjunta. La hipótesis conjunta que quiero testear es que el phi es 1 y que este parámetro es 0. ¿Sí? Esa es la nula. Y la alternativa, obviamente, es que esto es menor que 1 y esto es distinto de 0. La alternativa es que la serie es estacionaria en tendencia, no estacionaria en diferencia. ¿Ok? Y por eso es que esto tiene una variante de un test F, que no es un test F, obviamente, porque la distribución no va a ser F. La distribución va a tener todas estas cosas que hemos discutido de Brownian motion metidos al medio, etc. Y por lo tanto, la distribución asintótica no va a ser efectivamente. ¿Ok? Bien. Un punto que a veces ocurre es que escoger el K acá puede ser controvertido. O sea, puede ser que alguien haya utilizado el criterio de información de acá y que otro haya utilizado el de Schwartz, otro haya utilizado no sé qué. Uno ha hecho un test de ruido blanco estos errores y uno encuentra que no rechaza y otro encuentra que tal vez marginalmente rechaza en alguna parte, etc. Entonces, el hecho de escoger este K puede ser una fuente de ruido, entre comillas, en el test. Entonces, vienen nuestros amigos, Phillips y Perron, familiarmente llamamos el test PP, el test de Phillips y Perron, y lo que hace el test de Phillips y Perron es decirnos, mira, es que no te preocupes, no te preocupes de hacer esto, y no te preocupes de tratar de caracterizar la dinámica. Haz el test como hacías toda la vida, por ejemplo, haz el test, este. Y esto debería tener una distribución, en principio, debe tener una distribución Dickey-Fuller, ¿no es cierto? Pero ese era en el caso en el que el verdadero proceso era simplemente un AR1, simple, como el que hemos derivado antes.
Pero supongan que el verdadero proceso es un AR25, por decirlo, y que hay potencialmente una red unitaria. El haber hecho ese test, lo que va a ocurrir es que si yo tomase simplemente el Dickey Fuller, sé que estoy haciendo las cosas incorrectas, porque no estoy caracterizando la dinámica. Phillips y Brown nos dicen, ¿sabes qué? Estima el proceso, simplemente como hemos discutido, encuentra la primera autocorrelación, y ahora lo que vas a hacer es lo siguiente. Como has estimado un proceso en el cual, digamos que es un AR3, por decir algo, y ustedes han estimado un AR1, lo que ocurre es que, como hay estructura de autocorrelación que ustedes no están tomando en cuenta, si recuerdan, debía hacer esto cuando han hecho autocorrelación, una de las cosas que ocurre cuando hacen GLS, por ejemplo, y tienen autocorrelación, es que la inferencia que van a hacer de este test, o sea, cuando ustedes quieren estimar Figorro menos 1 dividido el estimador de la desviación estándar de Figorro, y quieren con eso hacer un test, lo que ocurre es que el estimador de este phi va a ser un estimador inconsistente si es que toman el estimador en el que asumen que la serie, por ejemplo, no tiene persistencia, porque la serie tiene persistencia. Pero ya les han enseñado cómo lidiar con ese tipo de casos. ¿Cómo construir una matriz de varianzas y covarianzas consistente con la posibilidad de que exista autocorrelación? ¿Cómo se llama esa matriz? ¿Cómo? Robusta, sí. Tenía otro nombre más sexy, pero... No, ese es un nombre más apetitoso nomás. ¿Cuál es? ¿Lo he escrito? Hack. Las matrices Hack eran, la H venía por heteroscedasticity y la AC venía por autocorrelación. Eran matrices de varianzas y covarianzas consistentes con la presencia de heteroscedastidad y o autocorrelación. Entonces, por ejemplo, ustedes tenían un modelo en el cual estimaban algo y si estuviese heteroscedastidad y no supiesen el patrón de heteroscedastidad, ¿qué hacían? Utilizaban la matriz de varianzas y covarianzas de White, que era robusta a la presencia de heteroscedastidad, desconocida además. ¿Cierto? Entonces tenía esa gran utilidad la matriz de White. Ahora lo que ocurre es que heteroscedastidad puede existir, pero es el menor de nuestros problemas. Nuestro problema es que hemos estimado un proceso AR1, cuando en realidad tal vez sea un AR25, un AR4, un AR33, pero no sabemos cuál es el coeficiente de autocorrelación del proceso. Por lo tanto, entonces, ahora nuestro problema está con autocorrelación. ¿Qué podemos hacer? Ese mismo test, solo que ahora, utilizando una matriz de varianzas y covarianzas consistente con autocorrelación. Una matriz de varianzas y covarianzas CAC, y con eso hacer este test. Y ahí nos evitamos el problema de tener que hacer esto acá. Obviamente, esto sigue teniendo el problema de la kriptonita que hemos discutido antes, de esto de acá, ¿cierto? ¿Qué ocurre si, por ejemplo, las series tienen quiebres permanentes? Ninguno de estos tests va a ser capaz de resolvernos este problema. Y van a tener demasiados errores tipo 2. Sí. ¿Estamos? ¿Ok? Bien. Siguiente test. Obviamente, cuando estoy diciendo siguiente test, es que ustedes van a tener que leer estos tests y van a tener que aplicar estos tests. Siguiente test. El KPST. KPSS. Kibotowski, Phillips, no me acuerdo y no me acuerdo. ¿Ok? El KPSS es un test que lo que hace es básicamente dar la vuelta al problema. En este test, por ejemplo, nuestra hipótesis nula es que hay una red unitaria o que la serie estacionaria en diferencia, y la alternativa es que la serie estacionaria en tendencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero ¿y por qué se nos ocurrió? Recuerden que la nula es nuestra preferencia, es lo que nos gusta, es lo que cuidamos, es lo que defendemos, ¿cierto? Es nuestro prejuicio. ¿Por qué debemos tener prejuicio que la serie estacionaria en diferencia? ¿Qué hace esa hipótesis especialmente más atractiva que, por ejemplo, que la serie sea estacionaria en tendencia? ¿Por qué debiésemos preferir esa hipótesis? Entonces, KPSS nos dice, ¿qué tal si preferimos la hipótesis nula de estacionalidad en tendencia? Nuestra nula entonces estacionaria en tendencia, y solo cuando la nula sea contradicha abiertamente por los datos, entonces rechazamos la nula y nos jugamos por raíz unitaria. ¿Cómo podemos hacer eso? Los KPSS justamente llegan a esta cosa que es una de las cuestiones observacionalmente distintas entre una serie estacionaria en tendencia y una serie estacionaria en diferencia. Que hemos dicho que las series estacionarias en tendencia tienen root mean square error o mean square error acotado, varianza acotada. Mientras que
las series estacionarias en diferencia tenían una varianza no acotada. De hecho, no tenían varianza incondicional. En cambio, las series estacionarias en tendencia tenían varianza incondicional. Entonces, lo que hace el KPSS es un test justamente para evaluar si es que nosotros convergemos en segundo momento o no. Y la hipótesis nula es que lo hacemos. Y por lo tanto, entonces lo que hace el test es un test bastante simple, está en todos los softwares econométricos, pero obviamente ustedes van a tener que programarlos. Y lo que hace ese test es simplemente jugar, en lugar de la hipótesis nula de raíz unitaria, la juega con la hipótesis nula de estacionaria en tendencia. Y compara eso con valor crítico, que está PSS, etcétera, y con eso entonces uno evalúa. ¿Qué es lo que ocurre acá? Bueno, lo mismo que ocurre en el otro caso, ¿cierto? Que acá, este es el tipo de problemas en el que lamentablemente no hay manera de resolver esto estadísticamente. ¿Por qué? Porque el minuto en el que nosotros nos cubrimos con una hipótesis nula, o sea, tenemos un hijo predilecto, lo que ocurre en ese caso es que obviamente el otro hijo, si de verdad es el hijo correcto, entre comillas, va a sentirse frustrado, va a ir al psicólogo, todas las cosas que típicamente van a ocurrir, ¿no es cierto? Y va a acabar, yo qué sé, con un trauma de niñez, todo lo que sea. Pero lo que ocurre, eso le damos error tipo 2 acá. El error tipo 2 es que justamente esta hipótesis nula es tan esclavizante respecto a lo que estamos defendiendo, que es particularmente vulnerable respecto a cometer errores tipo 2. Mucho más vulnerable que cualquier otra hipótesis nula convencional que hemos visto, porque recuerden que las hipótesis convencionales que hemos visto, típicamente hemos acabado con alguna manera de compensar error tipo 1 y error tipo 2, la manera en que hemos hecho eso. Pero acá eso es lamentablemente muy difícil de hacer. Y por lo tanto, entonces, mi recomendación, después vamos a ir a la recomendación final respecto a eso. Déjenme ahora partir con otra cosa acá. El mismo señor de acá, el segundo ETF, Phillips y Perron lo que hace básicamente es irnos a contar una historia para este tipo de procesos. Pues lo que hace Perron es básicamente agarra y tiene, acá tenían la serie del PIB, y esto ocurrió más o menos en el paper de Perron, ¿no es cierto? Y esto de acá es una serie muy larga, esto de acá no es el COVID o no es lo que fuera, sino que es el shock del momento, que era, no del momento de él, porque había nacido seguramente. Pero en la serie larga, esta es la Gran Depresión. ¿Ya? Y entonces lo que dice Perron es que, bueno, si uno mira esta serie, parecería ser vida al día feliz acá, un quiebre permanente, una cosa de esas, un shock de nivel, y la serie volvió a retomar después de eso. ¿Cierto? Pero si yo, la única hipótesis que yo permito para representar este proceso es esta de acá, es decir, la hipótesis alternativa simplemente tenía que ser algo así, ¿no es cierto? Y obviamente esto no es, como dirían acá, en todas partes en realidad, pero ustedes dicen que es de acá, ni chicha ni limonada, ¿no es cierto? Pues como es el típico chileno, ese término, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Sí? Y entonces obviamente a esta historia, que sería esta en tendencia, y este comportamiento es imposible que digamos que la serie está en tendencia. ¿Están de acuerdo? Y por lo tanto vamos a decir, hay raíz unitaria, no hay otra manera. Pero no nos dicen, mira, pero en realidad, si la serie fuese de este tipo, la serie fuese, yo qué sé, que es Y sub t, es, yo qué sé, digamos, es alfa más phi, Y sub t, lo que hemos dicho antes, ¿cierto? Más una tendencia. Ya hemos esto alfa 1, y después alfa 2, más phi, Y t, menos 1, más otra, la tendencia es la misma, todo es igual, pero lo que ha ocurrido es que acá ha habido un shock permanente en el nivel de la serie. Y ya esto sí que es perfecto. Esto cuenta la historia justo como está acá, ¿cierto? Acá la vida vivía feliz, la tendencia todo igual, teníamos shocks transitorios, nos movíamos en torno a esto. Ocurrió algo en este periodo, llamémoslo T estrella, eso me cambió permanentemente el alfa cayó, y después, como todo lo demás sigue igual, la vida sigue igual. ¿Cierto? Y entonces, lo que nos dice Perron es, bueno, ¿qué tal si evaluamos esto contra un proceso como estos, como alternativa? Cuando permitimos que la hipótesis alternativa no solo sea estacionaria en tendencia, sino también que haya, por ejemplo, un quiebre en el nivel, un quiebre permanente en el nivel. Y lo que ocurre ahí es que Perron obviamente rechaza la hipótesis nula, pero aplastantemente. Por lo tanto, entonces dice, si es que hablamos las mismas series de tiempo de Nelson y Prosser, donde encontraron raíz unitaria en todas partes, pero
permitimos que haya un quiebre en el nivel, gran parte de estas series que creíamos que tenían una resultaria no tienen una resultaria. ¿Okay? Y entonces ahí tenemos a Perron. ¿Cuál es el pequeño gran problema de Perron? El pequeño gran problema, no digo de él, pero del texto. ¿No? De hecho, es buena persona. El pequeño gran problema es lo que se llama pre-testing bias, sesgo antes de testear. En principio, lo que nos gustaría hacer es vivir en un mundo en el cual no somos contaminados por lo que estamos viendo para escoger lo que hacemos. Porque si es que somos contaminados por lo que vemos para hacer lo que hacemos, vamos a sesgar los resultados hacia lo que creemos estar viendo o queremos ver. No sé si me sigue. Entonces, si es que, por ejemplo, alguien me dijese, mira, la serie puede tener shocks permanentes que tengan efectos permanentes, ¿de acuerdo? Y yo entonces digo, ok, trataré de evaluar contra esa hipótesis alternativa, versus, si yo veo una serie que hace esto es lo mismo que meter justamente una dummy acá, ¿no es cierto? Meter una dummy. Y meter una dummy es generalmente una muestra de nuestra ignorancia. Realmente, cuantas más dummies metamos, más ignorantes nos declaramos respecto a algo, porque estamos diciendo que es algo que no podemos explicar ni nada, es algo que ocurrió nomás. Tenemos una historia que podemos contar, que la Gran Depresión, que acabamos de decir, que la crisis asiática, después que el COVID, que el estallido, que no sé qué, etc. Siempre va a haber algún cuento que vamos a poder contar a esa historia. Pero lo que ha ocurrido es que como nosotros hemos visto esto antes, y hemos escogido el T estrella cabal y casualmente, justamente para que acomode esto, lo que ha ocurrido ahora es que le estamos jugando muy chueco, entre comillas, a la hipótesis nula. Porque la nula debiese ser el cuento favorito, entre comillas. Permitir que haya una historia creíble como alternativa, pero si la historia alternativa es una historia que es absolutamente consistente con esto, es muy poco probable que no rechacemos la hipótesis nula. ¿Sí? Y entonces el problema de Perron es que justamente tiene el sesgo antes de testear, porque escoge que el periodo de quiebre sea exactamente el periodo que es más consistente con esto, y eso hace que el test de reacción unitaria sea poco poderoso en este caso. ¿Okay? ¿Qué es lo que se trata de hacer para resolver eso? Aparece nuestro amigo Sivot y Andrews. También van a tener que leer este paper. Aparece Sivot y Andrews. Y lo que hacen Sivot y Andrews es básicamente este mismo test de acá, este mismo test que tienen acá, solo que a diferencia sabiendo que obviamente tenemos el problema de que si es que, por ejemplo, hay quiebres en niveles o quiebres en tendencia, etcétera, hacen que el test no sea correcto. Entonces, lo que hacen es, por ejemplo, acá, incluyen a su vez otra cosa más, llamémoslo delta, por D sub T, incluyen otra cosa que llamamos, yo qué sé, más tau, dt por T. Son nuevas variables, nuevos coeficientes, donde esta D sub T vale 1, si es que T es, por ejemplo, menor a un T estrellita, y es 0 si es que T es mayor que T estrellita. Entonces, lo que estamos haciendo acá es con esto, estamos permitiendo que haya un quiebre en el nivel. ¿Sí? Estamos permitiendo que cambie el nivel de la serie. Y lo que estamos permitiendo con esto es, como es una RAM interactiva con la tendencia, estamos permitiendo además que cambie la tendencia de la serie, la tendencia determinística. Entonces, por ejemplo, podría ser que después de la Gran Depresión crecimos más o crecimos menos, pero permanentemente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, esto acá permite flexibilidad en la alternativa. Pero la hipótesis nula sigue siendo que hay una resultado. Entonces, el test de Sivot y Andrews lo que hace justamente es compensar el hecho de que estamos tomando en cuenta una alternativa creíble y posible de ser acomodada cuando hay quiebres, niveles y tendencia, pero obviamente en ese caso tenemos que primero cambiar los críticos. El crítico ya no es el 2.87, sino es casi un 3 punto algo. No sé si me están siguiendo. Ahora tenemos que defender mucho más la nula todavía. Tenemos que defender mucho más la nula. Pero estamos permitiendo representaciones alternativas creíbles para el proceso. Estacionalidad en tendencia con quiebres ocasionales en nivel y o tendencia. ¿Ok? ¿Cómo hacemos este test? Lo que hacemos es que tomando en cuenta una representación como esta, donde damos la posibilidad de que haya quiebre en nivel y quiebre en tendencia, y que la serie sea estacional en tendencia, y escogemos el valor de acá, pero asumiendo que el T estrella no es conocido. Entonces, a diferencia del caso que teníamos antes, ahora hacemos este test secuencialmente. Entonces, asumimos que el T estrella es de 1920, calculamos el valor del test.
Después que en 1921, calculamos el valor del test. 22, 23, 24, así, hasta que acabamos todos los posibles lugares en los que creemos que puede estar el quiebre. ¿Qué hacemos después? Agarramos el valor del test más favorable a la nula. No el menos favorable, sino el más favorable a la nula. ¿Por qué? Porque sabemos que el test de Perron era justamente demasiado injusto, entre comillas, contra la nula. Entonces acá agarramos el valor más favorable con la nula. Y aplicamos el valor crítico correspondiente en ese caso. ¿Ok? Entonces, este es un test que es importante. Este es un test que es un test de raíz unitaria. Este no es un test de quiebre estructural. Hay gente que lamentablemente confunde esto y que cree que hacer el test de Sibuti-Andrews además nos va a decir dónde está el quiebre estructural. No, este no es un test de quiebre estructural. Este es un test para evaluar la hipótesis nula de raíz unitaria contra la alternativa de potencial quiebre estructural cuando el periodo de quiebre es desconocido. Pero no es un test para evaluar quiebre estructural. Vamos a ver esos tests más tarde. El tema 5 del programa. ¿Okay? No lo vamos a ver acá. Pero entonces, lo único que hace este test es tratar de cubrirse contra eso. Obviamente ustedes dirán, ¿y por qué un quiebre? Y no 2 o no 3. Ahí que cada que alguien dice eso, hay un nuevo paper. Entonces dice, raíz unitaria contra alternativa de 2. Y no, hay alguien dice, pero ¿qué pasa en la hipótesis? No es, pero la tendencia no es lineal. Otro paper con tendencias no lineales, etcétera, etcétera. Entonces, y eso ha ocurrido, ha sido deporte nacional, no, internacional durante muchos años. De hecho, yo he tenido alguno de esos también, en los cuales tiene una etapa en la que también he hecho ese tipo de cosas. Por lo tanto, entonces, hay mucho test. Entonces, cada mes salían 2, 3, 4, 5 nuevos tests hasta que ya esperemos que las cosas razonablemente decantaran. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, ese sería el siguiente test. ¿Ok? El de Viers. Luego viene el test de Viers. El test de Viers es un test en el que lo que hace básicamente es testar la hipótesis nula de raíz unitaria, exactamente igual, solo que dice, ¿qué tal si la hipótesis alternativa no es una hipótesis alternativa tan simple como esta, con una tendencia lineal? Entonces, en realidad, podría ser, ¿por qué la tendencia va a ser lineal? ¿Por qué el crecimiento tiene que ser siempre lineal? ¿Por qué el crecimiento no puede ser una función no lineal de t? Entonces alguien diría, perfecto, ¿por qué no hacemos esto? Y acá le colocamos el nu sub 1t más nu sub 2 t cuadrado más nu sub 3 t cubo y así sucesivamente. Estos polinomios de t para permitir que haya tendencia no lineal. Y esa sería una manera de poder hacer este test. ¿Sí? El problema que tiene eso es que lamentablemente t y t al cuadrado y t al cubo y t a la cuarta y t a la quinta, sobre todo para dimensiones de tiempo relativamente largos, van a ser regresores que van a ser bastante colineales entre sí. El t a la quinta y el t a la sexta, t a la quinta y vean que el t cuadrado lo que permite es que haya un comportamiento así, de hacer como una u o una u invertida, ¿no es cierto? Permite que haya una parábola. ¿Sí? Con el término cúbico permitimos que haya hasta 2 cambios, ¿no es cierto? Con t a la cuarta, t a la quinta, etc. Entonces, podemos permitir que t a la octava y t a la novena van a ser muy parecidas, con una diciendo que debería haber una vueltita más que un t al cubo. Entonces, el t al cubo, por ejemplo, sería algo así, el t a la cuarta sería algo así, no sé, ¿sí? Por lo tanto, entonces, cuando uno empieza a meter tendencias no lineales, lo que puede ocurrir es que los X, los regresores, se vuelven muy colineales entre sí. Entonces, si recuerdan, cuando los regresores sean muy colineales, ¿qué ocurría con la matriz de varianza y covarianzas de los coeficientes? Tendía a inflarse. ¿Cierto? Y cuando tiende a inflarse, ¿qué ocurre? Como la varianza tiende a inflarse, rechazar la nula se hace más fácil o más difícil. Cuando la varianza tiende a inflarse. Fácil. ¿Rechazar la nula? Ah, más difícil. Más difícil. Más difícil, ¿no es cierto? Por lo tanto, entonces, además le estamos regalando oxígeno gratis a la hipótesis nula acá. Por lo tanto, todo lo que nos propone Viers es, en lugar de hacer este test con t al cuadrado, t al cubo, t a la cuarta, es utilizar polinomios que llaman los polinomios de Chebyshev, y estos polinomios de Chebyshev son polinomios que son funciones trigonométricas, de senos y cosenos. Entonces, ustedes saben que las funciones de senos y cosenos tienen la gracia de que son ortogonales una de la otra. Entonces uno puede aproximar con una función la parte cuadrática, función de senos y cosenos, la parte cúbica, la parte cuarta, etc. Y todas esas polinomios van a ser ortogonales uno del otro. Entonces el problema de colinealidad no va a existir y voy además poder aproximar tendencias no lineales. ¿Okay? Entonces ese paper también lo tienen que leer y ese paper también lo tienen que aplicar ahora. ¿Ok? Bien.
Murray y Nelson lo voy a dejar porque no es muy relevante. El siguiente es el GLS de Trending. GLS de Trending lo que hace básicamente es justamente la misma historia que hemos discutido. Todo esto se debe a que los test de raíz unitaria tienen el problema de que, dependiendo cuál es la nula, tenemos o muy bajo poder o el nivel es el incorrecto. O cometemos demasiado error tipo 1, demasiado error tipo 2. GLS de Trending lo que trata de hacer es básicamente permitir que la serie sea estacionaria en tendencia, ¿ya? Pero testear que la hipótesis nula es que hay raíz unitaria. Entonces, el nombre de detrending sale justamente de que lo primero que vamos a hacer es que vamos a sacarle la tendencia a la serie. Entonces, vamos a estimar un modelo con tendencia lineal para la serie. Vamos a remover la tendencia y recordar una cosa que habíamos dicho en la primera clase. ¿Qué habíamos dicho en la primera clase? No, la primera clase es este tópico. La primera clase era, la dinámica, etc. La primera clase de este tópico. ¿Qué habíamos dicho? Que si la serie está estacionaria en diferencia y nosotros incorrectamente asumíamos que era estacionaria en tendencia y removíamos la tendencia termística que no existía, ¿qué ocurría con la serie? Resultaba de eso. ¿Era o no era estacionaria? Nicolás, Carlos, Ignacio, nada. ¿Era o no era estacionaria? No era estacionaria. Y entonces, eso es lo que vamos a aprovechar ahora. Aprovechamos que cuando la serie estacionaria en diferencia, si incorrectamente le sacamos la tendencia, la serie va a seguir teniendo una resultado. Va a seguir siendo una estacionaria. Y por lo tanto, entonces, GLS de Trending hace básicamente eso. Saca, remueve la tendencia, sabe que al hacer eso, la representación, por ejemplo, va a tener todavía persistencia y demás cosas, y junta justamente la literatura por eso se llama GLS. La parte de GLS se llama porque lo que hace es que hace ahora inferencia tomando en cuenta que justamente estoy omitiendo parte de heterogeneidad y o autocorrelación en el proceso de detrending y utilizo un test apropiado para hacer eso. ¿Ok? Bien. Déjame entonces terminar simplemente haciendo lo siguiente. Contarles que obviamente no hay test más delicado o complejo de hacer que el test de relación unitaria, porque justamente está este conflicto existencial entre el tamaño y el poder. ¿Sí? Entonces, y esto es algo que existencialmente ocurre cada vez que hacemos inferencia. Cuando hacemos inferencia, típicamente tenemos una nula, queremos cuidar o proteger, y lo que hacemos con esa hipótesis nula es cuidarla hasta que la evidencia sea aplastantemente contraria a ella. Hay casos en los cuales esa nula tiene sentido de protegerse. Por ejemplo, existencialmente lo que hacemos es asumir que una persona es inocente hasta que se demuestre lo culpable, ¿cierto? Hasta que se demuestre lo contrario. ¿Por qué? Porque preferimos errar en el sentido de dejar libre a alguien que no sea una blanca paloma. Creemos que eso es preferible a la alternativa de encarcelar a alguien que eventualmente es inocente. Creemos que eso es peor. Por eso es que hemos definido esa hipótesis nula y por eso es que la cuidamos. Por eso es que no permitimos que haya linchamientos, etcétera, etcétera, ese tipo de cosas en una sociedad civilizada, porque creemos que el bien mayor, más importante en ese caso, es la presunción de inocencia. ¿Sí? Entonces, en esos casos, típicamente, la nula es poco debatible. Alguien podría decir, no, yo la verdad creo que todo el mundo es culpable, por lo tanto empiezo a fusilar por acá y por allá, cosa que obviamente a nadie, asumo, razonable le gustaría vivir en una ciudad así, pero justamente ese es el caso, ¿cierto? Que tenemos una idea respecto a lo que creemos que es lo preferible, entre comillas. Y una nula es eso, al final del día, no se engaña. Podemos ser muy científicos respecto a cómo hagamos las cosas, pero una hipótesis nula es simplemente un prejuicio. Y puede ser un prejuicio bueno, puede ser un prejuicio malo, no sé, no tengo idea, pero es un prejuicio. Lo que hacemos entonces es cuidar nuestro prejuicio como si fuese correcto, hasta que nos demuestre, con la evidencia, que es muy poco probable que ese prejuicio sea correcto. Y ahí es cuando decimos, si la verdad es que tal vez, una vez que hemos visto la foto del tipo con el cuchillo, puede ser. No sé, todavía dudo, ¿cierto? Y después del cuchillo vemos que el tipo está haciendo esto, todavía puede ser que el señor en realidad quería sacar una pelusa, lo que fuera. Y después de que vemos la sangre, ahí sí, no, yo creo que sí, ahí puede ser que sí, y ahí entonces no rechazamos la nula en sí. ¿Cierto? En esos casos es como obvio. Acá no es nada obvio cuál debería ser la nula. Y si me preguntan,
Para mí lo más obvio es que la nula debiese ser más bien que no hay una radiación unitaria. ¿Por qué? Porque justamente vienen todas estas dudas existenciales de cómo respondería la gente ante shocks transitorios. Primer punto. Segundo punto que es importante de por qué una nula no es así. Segundo punto que es importante, desde un punto de vista práctico. Si es que ustedes protegen su nula, digamos una radiación unitaria, y hacen el primer test, el Dickey Fuller o el Dickey Fuller aumentado, correctamente, bien hecho, yo qué sé, y rechazan la hipótesis nula, ya no vayan más abajo. No necesitan ir más allá. Ya han hecho todo lo posible por proteger su nula y su nula ha sido rechazada. Si la nula ha sido rechazada cuando la nula estaba tan bien protegida, entonces no hay chance que esa nula esté por ahí. Es muy poco probable. Y de hecho es lo que típicamente ha ocurrido. Muchas veces no hemos llegado a necesitar a esto de acá, o esto de acá, o esto de acá, para llegar a conclusiones distintas a las de Nelson y Prost. Gran parte ahora es poco probable que, desde un punto de vista empírico, alguien diga que seriamente, que por ejemplo el PIB tenga una radiación unitaria. Es poco probable. O sea, si uno empieza a hacer estos test, uno necesita llegar hasta acá, tal vez, y listo, se acabó. Rechazó la hipótesis. Por lo tanto, entonces uno no necesita protegerla más, porque ya la hemos protegido todo lo que se ha podido. Ya la foto está, tipo ya, etcétera. Ya no hay chance de seguir protegiendo, de seguir protegiendo esa hipótesis. Por lo tanto, entonces, es importante tomar en cuenta ese punto ahí. Siguiente punto que también es importante es que, desde el punto de vista económico, les voy a pasar la referencia para el paper que van a tener que leer, es que desde un punto de vista económico también hay grandes diferencias en un caso y otro. Seguramente han visto o han empezado a ver o van a ver los modelos de crecimiento endógeno, entre comillas, y modelos de crecimiento exógeno, entre comillas. Una cosa que lamentablemente no se ve mucho en eso, pero es una implicancia empírica muy importante, es que los modelos de crecimiento endógeno son modelos que son consistentes con raíces unitarias en la serie. Un modelo de crecimiento endógeno tiene que tener una raíz unitaria. Los transitorios van a tener efectos permanentes. Y los modelos de crecimiento exógeno, no. ¿Ya? Entonces, esa es una consecuencia observacional. Pero puede ser que un modelo de crecimiento exógeno permita una raíz unitaria en las series, en los shocks. Puede ser. Pero si no hay una raíz unitaria, es económicamente imposible que la serie sea consistente con un modelo de crecimiento endógeno. Por lo tanto, entonces uno tiene maneras en las cuales uno podría descartar o no descartar una manera de enfocar un problema económico utilizando este tipo de cosas. Y por lo tanto, es importante también que estos test tienen implicancias económicas de primer orden también. ¿Ok?